Ejecutiva de ventas con más de 20 años de experiencia liderando en banca, emprendimiento y desarrollo de negocios. Inició su carrera en el sector financiero, donde ocupó posiciones clave hasta convertirse en CFO de un banco internacional. Desde entonces, ha construido una trayectoria que combina la solidez financiera con la innovación, la creatividad y el impacto social. Es fundadora de Be Brave, empresa propietaria de Supermamás y Buenos Sabores, comunidades digitales que conectan con miles de mujeres, madres y amantes de la gastronomía en Panamá. También cofundó Jump Panamá, una plataforma que impulsa emprendedores emergentes. Cree firmemente en el liderazgo con propósito, la equidad de género y el desarrollo sostenible. Actualmente forma parte de juntas directivas y espacios de liderazgo femenino en Panamá y la región. Yesenia Navarro es nuestra invitada de esta noche en primera persona y vamos a hablar de cosas muy interesantes. Yesenia, qué gusto. Gracias. Tenerte con nosotros. Pues sí, poder vernos. Después ahí nos hemos visto en la vida un buen par de veces. Y yo tengo que decir, y fuera de cámara le decía, yo estoy seguro de que Yesenia es una mujer del marketing. O sea, ella estudió, se preparó, se especializó, etcétera, etcétera. Pero es todo lo contrario. ¿Cuál es tu formación y cómo inicias tú en todo esto? Qué risa, porque esto me pasa bastante a menudo, pero yo estudié contabilidad. O sea, porque yo quería trabajar en la banca. Cuando yo estaba en la escuela, yo quería trabajar y se me daban bien los números. Era buena con los números. Se me daban bien los números. Y bueno, estudio contabilidad, me gradúo y empiezo a trabajar en la banca. Y yo trabajé 10 años en la banca. No es cualquier cosa. O sea, tampoco. Trabajé bastante, en bancos que ya no existen, como Pribanco. Ese fue mi primer trabajo. El primer banco de ahorros, luego a Pribanco lo compra Banco del Istmo, no Banismo, Banco del Istmo en ese momento. Exacto, hubo un banismo. Y yo estuve en toda esa fusión, y luego de ahí pasé al BICSA, el Banco de Costa Rica, y luego me surge una oportunidad de que me fuera a hacer la CFO de un banco de licencia internacional, que era el International Union Bank en ese momento, que era un banco aquí mismo en Panamá. Aquí en Panamá. Okay. Pero solo tenía operaciones afuera, por eso era un banco de licencia internacional. Y yo con 25 años ¿Cómo? Era la CFO de un banco de licencia internacional, que mis pares eran el CFO de Banco del Istmo, el CFO de Caja de Ahorro. O sea, tú llegaste a un techo en la banca. Exacto. Y es muy cómico porque siempre cuento esto y yo siempre he sido una persona muy, muy colorida, me encantan los colores, me gusta. Y el mundo de la banca hace 20 años atrás es muy frío. Es más gris. Es muy gris y encima esa posición es una posición muy masculina. Entonces, yo siempre recuerdo que llegué a una reunión en la Asociación Bancaria de Panamá porque estaban los acuerdos de Basilea, imagínate, en ese tiempo instaurándose, y yo llegué con un suit rojo. Y yo abro la puerta, primero... todo el mundo tuvo que ver. Primero jovencita. Y segundo... Además guapa. Y con un suit rojo, y yo llego, y recuerdo que me dice alguien, sí, buenas, dígame. Y yo dije, no, yo... O sea, como que está perdida ella. Ajá, como que ella, ¿a quién está buscando? Y yo dije, no, yo soy fulanita tal, soy la CFO del International, y nomás me toca estar... entonces fue como que... Cambió completamente. Claro, y ahí me di cuenta de que sí, definitivamente a veces las mujeres tenemos, en algunos sectores, tenemos esa necesidad, pues, de demostrar un poco más, lamentablemente. Porque sí les cuesta quizá un poco más. Sí, porque en ese entonces, a pesar de que yo no lo había sentido antes, pues sí me pasó esa vez. Y yo dije, mira, yo quiero que a lo largo de mi carrera, lo que yo vaya a seguir haciendo, yo sí quiero que de alguna manera me ayude a empoderar a las mujeres. O sea, se estaba convirtiendo en una fortaleza. Tenías dos que podrían ser identificadas no como debilidades, pero sí predisposiciones del sector, mujer y joven. Y joven, porque en esa posición tú no llegabas si tenías menos de 40 años, porque digo, es una posición sensitiva con operaciones muy grandes, pero pues mi operación era más pequeña, pues y yo tenía las competencias y me había ganado mi puesto. Entonces luego de eso tuve varios años ahí, la experiencia maravillosa, aprendí muchísimo, y yo decido emprender. Yo tomo la decisión, que fue una decisión muy difícil. Sí, porque una persona de banca no es tan arriesgada así. No, y aparte... Es un poquito más cuadrado. Somos bastante cuadrados, pero yo siempre he tenido como un lado muy estructurado, pero un lado muy
un espíritu muy arriesgado, es la palabra. Entonces, en ese tiempo, mi esposo ya había tomado la decisión de abrir una firma y él me decía, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Lo más que te puede pasar es que te vaya mal y tengas que buscar trabajo. Y estás joven y creo que todavía hay tiempo. Claro. Entonces, en ese momento, encontré un negocio que me apasionó, que era una franquicia de gimnasios para mujeres, que se llamaba Curves. Claro, lo recuerdo. Que era una franquicia de alto crecimiento en todos los países y pues había llegado a Panamá y se me dio esta oportunidad con un socio que era un compañero de la escuela, pero al él ser hombre y el negocio era enfocado en mujeres, digamos que yo era la que estaba en la operación. Y yo decía, ¿qué hago? Mi mamá me dijo, no se te ocurra renunciar. Pues claro, me iba bien, tenía una buena posición. O sea, tenía una carrera. Si seguía en la banca en 10 años, probablemente iba a estar en una posición similar en un banco mucho más grande. Claro. Entonces, bueno, yo tomé la decisión de... Dejaste la banca. Renuncié, porque lo estaba haciendo paralelamente y me acuerdo que... Y era agotador, me imagino. Aparte que mi esposo me dijo, ¿tú quieres realmente desarrollar una cadena de gimnasios en Panamá o quieres tener un side business? Tienes que enfocarte. Entonces, era un tema de enfoque. Porque así no iba a crecer más de ahí. Así no iba a crecer. Así iba a ser como un negocito. Entonces, yo tomé muy asustada la decisión. Hablé con mi jefa, que era la gerente general del banco, y me dijo, ay, Yesenia, te vas a aburrir, pero vas a regresar. Tú vas a ver que vas a regresar. Te voy a dejar una esquina aquí. Ajá, ella siempre me decía eso. Bueno, y me fui. Y bueno, fue un camino súper interesante, no fue fácil. Yo pasé de estar en una estructura formada, había departamento de departamento. Para hacer estructura, eso es tenaz. Mira, yo me acuerdo que siempre pongo este ejemplo, yo pasé de tener un departamento de servicios generales regional que me coordinaba los temas de mantenimiento del edificio, a que cuando se me quemaba el foco yo tenía que llamar. No, yo misma tenía que ir a comprar el foco, treparme una escalera y cambiarlo. O sea, eso fue lo que me pasó. Un choque importante. Y yo ahí entendí, y creo que eso me hizo que yo estaba muy contenta, pero estaba realmente, ya entendí que, bueno, tú tienes que ponértela, o sea, vas a emprender. Bueno, afortunadamente, pues, creció la franquicia, tuvo 10 años, perdón, estamos hablando de qué época es eso. Esto fue en el 2004 o 2005, por ahí, más o menos. Porque yo digo ahora, y quizá el tema de los gimnasios tiene un auge, ha tenido, claro, pero en esa época no era tan así. En esa época había Kelly Fitness. Habían 2 Power Club, si acaso, o uno, no recuerdo, había muy pocos gimnasios. Sí, sí, sí. Y esto fue muy revolucionario. Yo tuve la ventaja, luego vino otro grupo a desarrollar el territorio de Panamá, habían 10 sucursales de Curves, y bueno, y yo estaba muy contenta y nos iba súper bien, y tomamos la decisión de alguna manera, porque yo quería el negocio operaba solo, entonces ya yo quería buscar algo para poder donde yo pudiera las ganas de desarrollar, claro, e invertir o hacer. Entonces, bueno, el otro grupo pues absorbió toda la operación. Tuve muchos aprendizajes, trabajaba con mucho personal. Y esa experiencia, te voy a interrumpir en este punto porque vámonos a la primera pausa, porque eso se está poniendo interesante. Yo tengo que entender ahora cómo ella hace todo el riesgo que tomó de incursionar como una inversora en el sector fitness, por decirlo de alguna manera, para pasar a todo lo que ha ocurrido posteriormente. Vámonos a la primera pausa y esta interesante entrevista con Yesenia Navarro aquí en Primera Persona. Estamos de vuelta en Primera Persona y hemos quedado en ese punto en el que Yesenia dice, ok, ya hice esto está creciendo, esto creció, esto cuajó, como quien dice, ahora necesito otra cosa. Bueno, tuve muchos aprendizajes, cosas buenas, cosas malas. Manejar personal para mí fue un reto porque era un personal también, no era fácil, era un personal técnico. Y entonces yo digo, bueno, salimos de ese negocio y yo empecé a hacer teatro por hobby. En ese interín. Empecé a hacer teatro, tomé cursos de teatro porque había terminado de estudiar mi maestría y decía, oye, tengo un poquito de tiempo libre. Pero para ser actriz, porque hay gente que lo toma para hablar en público, para desenvolverse con personal. Yo tengo una prima que lo hizo por eso. No, yo quería estar en el escenario, probarlo. Okay. Me metí a un curso en el teatro ABA con Aurea Horta, me acuerdo. Y fue como que... Y cuando estaba ahí me pareció tan interesante y yo dije, oye,
¿por qué no hacemos? Y había pocas personas que producían en Panamá. Y digamos que musicales se hacía, uno al año lo hacía pues Nicky de Roy y Bruce Queen, que en paz descansen, que eran como los íconos en Panamá. Y yo dije, pero ¿por qué no hay más personas haciendo? Bueno, estaban las Hortas que producían otro tipo de obra. Y yo dije, ¿qué tal si hacemos? Yo produzco esto y traté de transformarlo como a un negocio. La pasión, porque me gustaba así, pero bueno, también hay que vivir, no hay comer. ¿La producción va de la mano de la inversión? Mira, yo creo que hay muchísimos retos todavía, hoy en día, 15 años después, 20 años después, porque para producir tú necesitas pues obviamente el capital, porque el público panameño todavía no va al teatro como debería, como en otros países que ponen una puesta en escena que dura 8 meses, un año. Porque la concurrencia porque la gente va porque sí, aquí esto no pasa. Entonces, bueno, yo en ese momento, y hoy te lo puedo contar, en ese momento lo hice como empíricamente, pero hoy te puedo contar que lo que hice fue como que diseñar una plataforma cultural y ofrecérsela a las marcas para que patrocinaran. Y eso me permitía a mí que lo que me estaba gustando lo pudiéramos hacer, pero sin que perdiera plata, porque al final para mí siempre era importante que el negocio fuera rentable. No muerde números. O sea, no, y también ya yo venía a un negocio y decía, oye, esto duele mucho, tú no puedes perder plata. Claro. Entonces, así empecé a entrar en el mundo que probablemente me conoces hoy, y empecé produciendo espectáculos artísticos. Entonces yo iba y vendía estos patrocinios para marcas que les interesaba esto, y de alguna manera esto me permitía hacer producciones un poco más elaboradas y empezamos a hacer musicales familiares, que era el nicho que para mí, yo me conectaba. No tenía hijos en ese momento, pero bueno, era lo que me conectaba y empezamos a producir estos musicales que eran espectaculares. Entonces nos empezó a ir... Que esto está bueno, esto... cuaja y rinde. Y rinde. Y entonces, así como me fue súper bien en la primera obra, bueno, Aaron CB me invita a producir con él, The Producers, que lo van a hacer justo nuevamente, y me dio como la primera oportunidad de producir, no solamente ya de actuar. Entonces, en ese momento, yo después dije, oye, voy a empezar a producir. Empecé a producir obras y unas me fueron muy bien, y unas me fueron muy mal. O sea, y así como todo. Como todo. Y entonces habían obras donde te va bien y la siguiente perdiste plata porque pues el público no le gustó. Entonces, pero ahí fui construyendo una empresa que producía esto. Y entonces traté de buscarle la... Y solo enfocada en eso en ese momento. Solo enfocada en eso, hasta que las marcas nos decían, oye, pero si yo te compro el patrocinio, ¿tú me puedes hacer la experiencia para mis clientes? Y yo dije, claro. Y así yo empecé con una agencia que no solamente ya hacía producciones artísticas, sino que también ofrecía servicios de marketing. Entonces me tocó un poco estudiar, porque obviamente yo venía de los números, las finanzas, y no conocía la parte de marketing, y me tocó pues estudiar, actualizarme, prepararme para poder, y armar un equipo para poder que la empresa siguiera creciendo. Y bueno, hicimos un montón de obras de teatro, y eso me permitió, o sea, eso es algo que a mí me encanta, y logré que pues fuera de alguna manera rentable, sostenible, y me permitió pues desarrollar otros productos en la agencia. Ahí surge Supermamás. Exactamente. Entonces, ¿y Supermamás tiene al aire cuánto tiempo? 8 años. Wow, el tiempo 8 se va así. años. Yo tuve una vez, no de mamá, de papá, obviamente. De papá, de superpapá, claro. pero el concepto es sumamente interesante y dinámico, además. Claro, mira, cuando yo empecé, o sea, cuando ya, hacía cada día menos teatro, porque pues es un producto muy costoso y hay mucho riesgo financiero y habíamos desarrollado otras cosas, y entonces nace Supermamás porque yo me hice mamá. Entonces yo salgo embarazada y me doy cuenta de que era una mamá que tenía muchas dudas, tenía muchísimas preguntas. Así es como surgen las oportunidades. Así surgen. Las ideas. Y yo decía, ¿qué hacemos? O sea, ¿dónde las mamás preguntan? Porque encima yo era mamá, fui mamá tarde, a los 30 y tantos. Entonces mis hijas, mis amigas tenían hijos grandes. Entonces y la mamá dije, no, yo no me acuerdo de cómo era eso. Entonces creamos esta comunidad, que la idea era que crear un ecosistema donde las mamás pudieran obtener información, y así nació Supermamás. Y el modelo era interesante porque pues igual las marcas les interesaba llegarles a esta audiencia. Entonces logramos pues generar un montón de contenido para tener a las mamás entendiendo sus necesidades, y pues era un producto que podía ser comercialmente viable. Y así nace Supermamás. Y ha tenido sus
ha como madurado en el tiempo, sí, y ha tenido también pues otras personas que se han ido. Claro, y la idea es ahí está mi querida Ani Mirabal ahí, por supuesto, que es una bomba. No, y Supermamá siempre es un hub de mamás. O sea, Claro. probablemente hay, o sea, yo como no había plata para pagar talento, entonces era que Yesenia, te toca ir nunca se me olvida de que hay que ir nos invitaron anda Yesenia, yo es que yo voy. Pero bueno, hoy en día pues tenemos como un roster de mamás y este es un espacio para todas las mamás, Claro. porque a lo mejor, bueno, ya yo No, y para los papás también. Claro. Sí. Entonces, bueno, nos ha permitido pues ofrecer contenido y hay muchas etapas. Hablamos de maternidad, de crianza, pero también de empoderamiento femenino. Ya la plataforma ha crecido mucho y hemos desarrollado otras plataformas de contenido que no solamente son enfocadas en mamás, sino, por ejemplo, en comida, como es Buenos Sabores, o emprendimiento, que es la más nueva de Yo. Y de eso quiero hablar cuando estemos de vuelta en la pausa, porque están ayudando, están orientando a muchos jóvenes, bueno, no necesariamente joven, pero sí a gente con ideas Sí. de inversión que a veces o uno cree que la idea es muy genial o uno cree que la plata es más importante y hay otros factores ahí que se entran a analizar. Vámonos a la pausa y regresamos con más de esta interesante conversación junto a Yesenia Navarro. De vuelta en primera persona, gracias por mantenerse con nosotros. Yo sé que están disfrutando esta conversación tanto como yo y el resto del equipo acá. Yesenia, viene Jump, entonces, Sí. porque se diversifica esta plataforma, es como multitasking, perdón, Ajá. y surge esta idea. Mira, a mí me encanta Jump porque fue una idea de Julio Spiegel y Brian Lutz de Emprendemente. Ellos, o sea, Julio quería hacerlo por el emprendimiento, llama a su amigo Brian y sacan un concurso. Entonces, yo no los conocía, o sea, sabía quién era Julio, sabía quién era Brian, pero Brian me invita a su podcast y ahí me conoce. Y cuando salgo de su podcast me dice, oye, tenemos esta idea y estamos buscando una juez mujer, ¿te interesa? Y yo le dije, me encanta, pero me encantaría que no hiciéramos solo un concurso, sino que creáramos un ecosistema para realmente transformar al Que fuese emprendimiento. sostenido. Que fuese sostenido en el tiempo, porque si no, entonces nos sentamos a cranear entre todos y pues nació lo que hoy es Jump. Es un reality prácticamente. O sea, tiene un reality, Ok. pero realmente es una comunidad de emprendimiento, donde lo que nosotros queremos es acercar a todos los actores del emprendimiento, donde queremos que el emprendedor encuentre herramientas, información, mentoría, capacitación. El inversionista encuentre una diversidad de emprendimientos donde pueda invertir. Las marcas que le quieren hablar a este segmento encuentren un espacio, pero también que el público en general entienda la lucha del emprendedor, ¿sabes? Todo ese camino que a veces no es tan fácil ni tan Para bonito nada. como lo vemos. Entonces, en Panamá hay muchísimas empresas pequeñas y medianas que nacen de un emprendedor. Y realmente lo que queremos lograr con Jump es ser un cambio real, o sea, que realmente impactemos al emprendedor. En la primera temporada, pues íbamos a invertir $100,000. Al final decidimos invertir 200 y no solamente invertir en un emprendedor, sino invertimos en 3. Y la idea es agarrar este emprendimiento y aportar no solamente recursos financieros y económicos, sino también expertise, conocimientos, mentoría. Sí, prepararlos, claro. Porque el emprendedor ha hecho... Mira, llegaron emprendimientos de todo tipo en la primera temporada. Y ahí nos dimos cuenta de que el emprendedor necesita visibilidad, herramientas financieras, porque no conoce cómo operar su negocio a nivel financiero. Necesita mucho acompañamiento y también necesita a veces pelotear esas decisiones difíciles, porque el emprendedor es él solito y si tiene que tomar una decisión, no sabe. ¿Hay más emprendedor joven que más adulto o está equiparado? Antes yo te hubiese dicho, los que emprenden son jóvenes. Hoy te digo, y por lo que vimos, de los más de 1.500 que se inscribieron, es que hay una mezcla interesante, porque está el joven que quiere emprender porque tiene este sueño y este espíritu, pero también está la persona más grande, y no viejo, sino más adulto, Claro. que o toma la decisión porque, bueno, ya ha experimentado, o simplemente dice, quedó sin trabajo, o simplemente... Esa es una de las que más fuerza. Es una de las que más pasa. Y entonces dice, oye, tengo esta liquidación y yo Tengo que invertirla quiero en algo. invertirla en algo, y toman la decisión. Entonces, yo te diría que hoy un 40% son personas que están arriba de los 35, 40 años, o sea, que no son jóvenes. No. Entonces, el emprendimiento en Panamá se ha vuelto
una oportunidad para disminuir también el desempleo. Si tuviese Yesenia, por ejemplo, la oportunidad, y vamos a ser específicos porque podría ser una designación en cualquier otra área, pero AMPYME es la institución por excelencia para aportar, guiar sobre todo a los emprendedores. ¿Qué haría más eficiente el funcionamiento de esta institución? Mira, yo primero siento que una institución del tamaño de AMPYME no es suficiente para poder abarcar todo lo que necesita el emprendimiento. Yo creo que realmente este tema se tiene que tratar en el Estado a nivel, o sea, porque hay varias aristas. O sea, el sector bancario tiene que estar, la Cámara de Comercio, el Ministerio de Economía, o sea, no solamente AMPYME. Pero si me preguntas por AMPYME, yo creo que es bien interesante. Hoy no hay un censo claro de los emprendedores. Porque está el emprendedor, que es la señora que tiene una fonda, que ella misma hace todo y que a lo mejor tiene una persona. Pero está el emprendedor que ya factura arriba de $1 millón y que tiene 15, 20 personas en planilla. Las necesidades son diferentes. Entonces, hoy yo creo que lo que yo te diría que es una ruta para iniciar es tener un censo muy claro y poder perfilar los tipos de emprendedores para poder ofrecerles soluciones que vayan alineados con la etapa del emprendimiento que están y con la necesidad que tienen. ¿Cómo te defines en 3 palabras? Wow. Eso es difícil. Eso es súper difícil. Yo pienso que yo soy bien disruptiva. O sea... No, desde la primera decisión cuando se va de la banca. Eso me lo dijo alguien hace poco. Yo pienso que soy muy soñadora. Porque yo sí creo que las cosas, yo sí creo que la gente es buena, yo sí creo que las cosas se pueden cambiar, yo creo que ese problema que ha estado siempre ahí, hay manera de cambiarlo. Y lo otro que yo pienso y me defino es que yo soy muy perseverante. Yo no cuelgo los guantes con facilidad y la verdad es que no me da miedo los fracasos. Eso es importante, porque cuando viene el fracaso es lo que a veces desanima a la persona y dice, no, hasta aquí no. Y ella es todo lo contrario completamente. ¿Hay más diversificación? ¿Hay un proyecto a futuro? Bueno, ¿O Jump está ahora acaparando gran parte? Jump viene en la siguiente, ya estamos haciendo la siguiente temporada. Bueno, Be Brave, que es mi agencia, que es la agencia dueña de las marcas. Obviamente estamos trabajando en desarrollar otras plataformas. Tenemos una de mascotas, porque encontramos... Sí, eso es un nicho importante. Es un nicho importante. Y por supuesto seguir creciendo y convertirnos en una agencia de marketing especializada para nuestros clientes. Así que estoy bastante La mujer ocupada. del marketing. la contadora del marketing. Ahora, ¿qué consejo podrías darle? Hay mucho joven y también gente adulta, bueno, lo has visto ya a través de Jump, que está pues como detenida para tomar decisiones. Tú eres una mujer de decisiones. ¿Qué le podrías...? Yo creo que es eso lo que tú acabas de decir. Hay que hacer algo. O sea, si tú tienes una idea de negocio, si tú quisieras emprender, no te quedes en el que, ay, que no me atrevo, que me hace falta. Nunca vas a estar listo, jamás. Entonces, atrévete. Mide tu riesgo, porque por supuesto no vas a irte de frente, pero atrévete, muévete, haz algo. Si te quedas haciendo lo mismo, pues no vas a ver nada diferente. La parte financiera es importante. Súper orientación importante. financiera. La educación financiera es importante y eso debería estar incluido en el currículum de nuestras escuelas públicas y privadas, que no lo está. La faceta de mamá, ¿cómo la llevas? Eso no se puede. En los minutos que quedan tienes que hablarme de eso. Mi objetivo de vida son mis hijas. Estoy muy agradecida de tener esa oportunidad. Trato de darle mucha prioridad a ellas y criarlas para que sean mujeres que conozcan de Dios y que sean unas mujeres valientes, que nadie les apague su voz y que vengan a revolucionar el mundo. Con la mamá que tienen, no puede ser menos que eso. Muchísimas gracias, Yesenia, por acompañarnos aquí en Primera Persona. Usted puede ver esta entrevista cuando quiera también a través de la plataforma YouTube de Hispania Media TV y siga también nuestras redes sociales, pon el 1, era persona, es en primera persona, para ver todo nuestro contenido. Será entonces hasta la próxima. Chao.